Hola jóvenes, ¿cómo están? La clase de hoy se va a tratar de motilidad gastrointestinal y sus trastornos. Así es que vamos empezando de una vez. Vamos a empezar por alteraciones del vaciamiento gástrico, como es el retardo en la evacuación y la aceleración en la evacuación. Estamos hablando del estómago. El retardo en la evacuación funcional, o sea que no está funcionando bien el estómago, también se conoce como gastroparesia. Literalmente quiere decir parálisis del estómago. Mm, el retardo funcional aparece después de una vagotomía truncular, quiere decir a estos pacientes se les cortan los nervios vagos, que son los que le dan el tono y la movilidad al estómago, se cortan los nervios vagos. Era una cirugía que se usaba hace mucho tiempo para manejo de paciente con úlcera péptica, con úlcera gástrica. Ya no se utiliza, pero probablemente les toque ver pacientes de la tercera edad, ya así muy mayores, de 70 años para arriba, 80 años para arriba, que tengan este problema porque se les hizo este tipo de cirugía, vagotomía troncular. Las causas psíquicas, paciente con problemas psicológicos, psiquiátrico también puede tener gastroparesia. Los trastornos endocrinos como la diabetes, de hecho es uno de los más comunes, el hipotiroidismo, problemas del sistema nervioso periférico, afección de los nervios, como una esclerosis múltiple, por ejemplo. Ciertos medicamentos también producen parálisis del estómago y la irritación peritoneal. Siempre que hay una infección, por ejemplo, una apendicitis, algún otro problema dentro de la cavidad abdominal, la irritación del peritoneo hace que todo se detenga, intestino, estómago, todo se detiene. Es como un mecanismo de defensa. Y hay también causas orgánicas, o sea, la causa orgánica más común es la estenosis de píloro. La estenosis de píloro es un problema más bien pediátrico, se ve en niños y la resolución es quirúrgico, ¿verdad? También puede haber aceleración en la evacuación del contenido estomacal, eso se conoce como dumping. Dumping quiere decir como vaciamiento rápido, ¿verdad? Y se ve después de procedimientos quirúrgicos como extirpación del estómago, que es una gastrectomía, una piloroplastía, que no haya quedado bien hecha. Esa es la cirugía que se hace en las estenosis pilóricas, o los bypass gástricos, las cirugías para adelgazar. Eh, bueno, la obstrucción del tracto de salida gastroduodenal produce enlentecimiento o dificultad en el vaciamiento gástrico de causa orgánica. Orgánica quiere decir que no es problema del funcionamiento del estómago, sino que hay una obstrucción real. Y se divide en causas intramurales, que están dentro del estómago, propiamente dicho, en la pared del estómago, o causas que están fuera del estómago. Eh, Dentro de las causas intramurales está la estenosis péptica prepilórica duodenal, o sea, una estenosis en esta zona de aquí, probablemente una cicatrización de una úlcera, ¿verdad? Algún problema de ese tipo. Un carcinoma gástrico de la zona antropilórica, o sea, cáncer de esta zona, que el crecimiento de ese tumor esté bloqueando la salida. Y este que les comentaba hace rato, la hipertrofia pilórica congénita, aquí el píloro, por algún motivo en las primeras semanas de vida, se vuelve muy grueso y impide que salga el alimento. Es un problema 100% pediátrico, que más o menos aparece entre la sexta y octava semana de vida extrauterina, y se tiene que resolver quirúrgicamente. No hay forma de resolverlo con medicamentos, nada más es por cirugía. Si nosotros hacemos una radiografía de estos pacientes, le damos un medio de contraste, vemos cómo se pinta y termina bruscamente como en puntita, o sea, todo el contenido, en este caso es medio de contraste, pero si fuera alimento aquí estaría, y eventualmente va a ser vomitado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay salida. Hay salida muy poquitita. Sí alcanza a pasar un poquito, pero no mucho.
Las causas extrínsecas, o sea, que están fuera del tubo digestivo o fuera del estómago, pues el más común es cáncer de páncreas. Acuérdense que el páncreas está aquí en esta zona, de hecho, y si hay un cáncer de la cabeza del páncreas, pues va a obstruir esta zona, el crecimiento tumoral va a obstruir esta zona y va a producir más o menos lo mismo, pero es una compresión extrínseca, viene de afuera. La gastroparesia es una patología que nos va a enlentecer el vaciamiento gástrico. Este es de causa funcional, o sea, el funcionamiento del estómago está alterado. Hay varios orígenes: disfunción del músculo, por ejemplo, en el caso de una enfermedad autoinmune que se llama esclerodermia, se acartona, digamos, se hace como de cartón, entonces ya no funciona adecuadamente. La disfunción neuropática, que ese es un problema de la inervación, como hace un rato les dije, después de la cirugía de corte de los nervios vagos, pero ya prácticamente no se utiliza. Y la disautonomía diabética, o sea, la diabetes hace que los nervios disfuncionen. De hecho, la diabetes es la causa más común de gastroparesia, a venir del examen, ¿verdad? También hay efecto farmacológico, ya sea los anticolinérgicos o los opiáceos también producen gastroparesia. Entonces, esto retrasa mucho el vaciamiento del estómago. Puede haber problemas extradigestivos, pero estos más o menos se solucionan rápido. Por ejemplo, una hipocalemia, una disminución del potasio, una hipercalcemia, un aumento del calcio. Los dos producen un problema de ese tipo, pero básicamente es fácilmente corregible esto. No olviden que la causa más común de gastroparesia es el problema de la diabetes. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? El paciente va a tener dolor abdominal continuo, sobre todo las primeras semanas del padecimiento. Puede tener vómitos de retención. Esos son vómitos tardíos porque el alimento no digerido puede quedarse ahí por días o incluso semanas. Cuando el paciente llega a vomitar, es un vómito muy copioso, muy abundante, con restos alimentarios, con mucha secreción gástrica, muy malolientes. Se llaman vómitos fecaloides, porque huelen como heces fecales, porque pues ya hubo descomposición bacteriana ahí, ¿verdad? Entonces esto puede hacer que esos vómitos sean de contenido fecaloide, pero no es que se esté regresando el excremento, es que el alimento ya se descompuso dentro del estómago. A veces pueden ocasionar deshidratación y alcalosis metabólica por pérdida del ácido clorhídrico, sobre todo si el paciente ya tiene mucho tiempo con el problema o son muy continuos estos vómitos. Una causa rara son los fitobesuares. Un fitobesuar le ocurre a las personas que comen mucha fibra, o más bien mucha, sí, verdura, mucho material fibroso que no se alcanza a digerir, ¿verdad? En este caso aquí vemos uno, si se fijan en la forma del estómago, esta persona como que le gustaba comer, no sé, pasto o algo así, el caso es que se fue secando, como no alcanzó a salir del estómago, se fue haciendo un acúmulo de fibras y esto obviamente tiene que ser extraído quirúrgicamente. Se llama fitobesuar. Fito quiere decir vegetales, pero hay tricobesuar, la gente que se come su propio pelo, es un problema psiquiátrico. Y hay también geobesuar, o sea, de tierra, gente que come tierra. También estos son problemas psiquiátricos. Ahora lo contrario, la aceleración del vaciamiento gástrico, ese es el síndrome de dumping, ¿verdad? Es una complicación de las resecciones quirúrgicas. Esto hace que se vacíe rápidamente el estómago en el duodeno, en el yeyuno. Por ejemplo, aquí vemos, este es un bypass gástrico, una técnica que se llama Jede-Roux, ¿verdad? Y lo que sucede es esto, ¿no? Se engrapa aquí el estómago y el nuevo estómago es este pedacito. Y ya no va a haber un píloro que regule, sino que se sube un asa intestino delgado y se conecta directamente.
obviamente en cuanto entra el alimento, inmediatamente ingresa al intestino porque no hay un píloro que esté regulando, y esto le va a causar al paciente algunos signos y síntomas que vamos a ver más adelante. Hay dos variantes del dumping, vamos a verlos. El dumping precoz, que ocurre en los primeros 30 minutos después de la ingesta, se acompaña de distensión abdominal y sensación de plenitud, o sea, como que si el paciente hubiera comido muchísimo. Y aparecen manifestaciones cardiovasculares y hay respuesta del sistema nervioso simpático como taquicardia, diaforesis, ansiedad. Si alguien de ustedes trabaja en esas clínicas de cirugía bariátrica, debe estar familiarizado con esto, porque esto es muy común en las primeras horas, días de posoperado, cuando el paciente quiere volver a comer un poco más de lo que su nuevo estómago tolera. Esto es lo que sucede. Ahora con la manga gástrica ya se ve menos esto, pero porque en la manga gástrica se sigue conservando el píloro, pero de todos modos la distensión del estomaguito que les queda les da todos estos problemas. Entonces este es el dumping precoz. El dumping tardío sucede a las 2 o 3 horas de la ingesta y es una hipoglicemia secundaria a la secreción excesiva e inapropiada de insulina. O sea, aquí el paciente estaba acostumbrado a comer mucho y a secretar muchísima insulina. Entonces, en cuanto cae el alimento al nuevo estomaguito, pues es una cantidad pequeña de alimento, el páncreas en forma refleja libera una cantidad excesiva de insulina y al paciente le da una hipoglicemia. Pero esto sucede típicamente 2 o 3 horas después de la ingesta, y obviamente va a tener todos los datos de hipoglicemia como es temblor, mareos, puede tener pérdida de conocimiento, diaforesis, taquicardia también, ¿verdad? Entonces ya saben, este es por vaciamiento rápido hacia el intestino, este es básicamente por hipoglicemia. Y los dos se ven con frecuencia en pacientes posoperados de cirugía bariátrica. Aquí está. Vamos a ver, este es el precoz, este es el tardío. Viene la comida, se vacía rápidamente el estomaguito que les queda. El quimo, que es la mezcla de alimentos con los jugos gástricos, queda muy hiperosmolar, o sea, muy concentrado, porque ahora es poquito alimento, y entra el yeyuno y secuestra líquidos, o sea, trata de jalar líquidos para que se diluirse un poco más. Esto disminuye un poquito el volumen sanguíneo, causa hipotensión y causa taquicardia. Y el secuestro de líquidos da edema, más hinchazón, dolor abdominal y diarrea. Esta es la forma precoz. Además, hay disminución de la secreción de las hormonas del intestino y del estómago, y esto va a dar síntomas vasomotores y gastrointestinales, ¿verdad?, de diferente magnitud. Y el tardío se absorbe rápidamente la glucosa del poco alimento que se ingirió, viene esa secreción inapropiada de insulina y el paciente va a tener datos de hipoglicemia. Y lo curioso es que el paciente puede tener las dos variantes. Inmediatamente después de comer puede tener un dumping precoz y 2 o 3 horas después puede tener uno tardío. De ahí la importancia que estos pacientes se sigan atendiendo con un nutriólogo después de su cirugía, porque van a tener este problema. Tienen que reaprender a comer las cantidades y los alimentos adecuados para evitar estas dos complicaciones. Vamos a ver el vómito. El vómito es la expulsión del contenido gástrico y duodenal por la boca. Ya lo que entra a yeyuno muy rara vez se vomita, porque se va bajando, ¿verdad? A menos que haya una obstrucción intestinal, un tumor, lo que sea, ¿verdad? Pero por lo general no. El vómito normalmente va precedido de pródromos. Los pródromos son los síntomas antes de, o signos antes de, más bien son síntomas porque el paciente no lo puede decir. Y son la náusea, taquicardia, mareos, sudoración, salivación, palidez. Y si pudiéramos ver los ojos del paciente, midriasis, o sea, las pupilas se van a dilatar. Esto es una respuesta del sistema nervioso simpático.
De esta manera el paciente sabe que va a vomitar, ¿no? El paciente que va a vomitar sabe, corre al baño, se arrima el bote de la basura, lo que sea, porque sabe, ¿por qué? Porque tiene los pródromos. Acuérdense, son los síntomas antes de. La secuencia de eventos fisiológicos es la siguiente. Se contraen los músculos de la pared abdominal y el diafragma, aparecen movimientos antiperistálticos, o sea, los movimientos peristálticos van de arriba hacia abajo, los antiperistálticos son en reversa, de abajo hacia arriba. Se proyecta el contenido gástrico al esófago, pero el esfínter esofágico superior, que está pues, a nivel de la garganta, está contraído, se contrae y eso impide la expulsión. Cuando se llega a cierta presión, en este momento es cuando el paciente tiene los pródromos, por eso sabe que va a vomitar. Se relaja el esfínter esofágico superior y ahora sí, todo el contenido gástrico se expulsa por la boca o por la nariz, depende de la velocidad con la que salga. Ahora, hay cierto tipo de vómito que no va precedido de pródromos, o sea, el paciente no sabe que va a vomitar, y eso es por estimulación directa de los centros nerviosos superiores. El inicio de estos vómitos es súbito, de repente la persona puede estar hablando con otra y de repente ¡brum!, se viene el vómito, no le da pródromos, no le da náusea, no le da diaforesis, no le duele nada, nomás de repente vomita. El contenido gástrico es expulsado con fuerza, se llaman vómitos en proyectil y puede vomitar hasta 1,5 metros, 2 metros por adelante, ¿verdad? Es un vómito repentino que el paciente ahora sí no lo ve venir, mucho menos los que están alrededor de él. Este tipo de vómito nos señala problemas del sistema nervioso central, sobre todo aumento de la presión intracraneana, por un traumatismo craneoencefálico, un tumor intracraneal o incluso una hemorragia intracraneana. Básicamente es problema del sistema nervioso central lo que nos da los vómitos en proyectil. Acuérdense, estos no van precedidos de pródromos. El vómito, nosotros tenemos un centro del vómito que está en la porción dorsal del bulbo raquídeo. Ese centro del vómito lo une el centro respiratorio, pero hay muchas causas para vomitar, muchas. Por ejemplo, la zona que lo dispara se llama zona gatillo. Esa zona gatillo es un área del bulbo que se llama área postrema, que está en la parte posterior del cuarto ventrículo. Ciertas sustancias químicas lo van a estimular, por ejemplo, ciertos medicamentos. Los más conocidos son la quimioterapia. Por ejemplo, la quimioterapia puede estimular el área postrema y producir vómito. También sustancias endógenas como la serotonina también pueden producir ese problema, ¿no? Porque es muy común de los niños que se vomitan de emoción o los regañan y se vomitan o etcétera, ¿no? Hasta si están contentos se vomitan a veces. No a todo el mundo lo sucede, pero eso es por serotonina. También los receptores algógenos. Los receptores algógenos son los receptores del dolor y sobre todo los del tracto genitourinario. Cuando hay una infección de vías urinarias muy común en mujeres o en niñas, que una infección de vías urinarias tenga síntomas gastrointestinales, sobre todo vómito o diarrea, y ese es por estímulo de los receptores algógenos, o sea, vuelvo a repetir, receptores del dolor en las vías urinarias. También los receptores mecánicos de distensión que están a lo largo del tubo digestivo, en el peritoneo, en la garganta, es en la lengua, paladar, glotis, faringe y en las vías biliares. Por eso el estímulo de la garganta, un cálculo atorado en las vías biliares, una peritonitis, una distensión de cualquier tracto del tubo digestivo produce vómito. La compresión mecánica directa del centro del vómito, ya lo habíamos dicho hace rato, la hipertensión intracraneal, o sea, un traumatismo craneoencefálico, un tumor, una hemorragia intracraneana, estas son las causas que dan el vómito en proyectil, que carece de pródromos.
También las influencias psíquicas, por ejemplo, vómito anticipatorio, pacientes que se van a hacer, por ejemplo, a mí me ha tocado mucho de que vamos a hacer examen y doctor me da permiso ir a vomitar porque este el examen me da estrés, por ejemplo, y van y vomitan y regresan. Ver a alguien vomitar, digo, yo creo que a todos nos ha sucedido, ¿no? Recuerdos, ¿no? Me estoy imaginando cuando mi amigo fulanito vomitó y ahí voy otra vez, ¿no? El estrés, ya lo habíamos dicho, es una forma de vómito anticipatorio o personas que se someten a estrés vomitan, ¿verdad? Y los trastornos psiquiátricos, el más común es la bulimia. La bulimia, pues el paciente va y vomita, pero aunque es vómito provocado. Otros son alteraciones del sistema vestibular. El sistema vestibular es el sistema del equilibrio, está en el oído interno, ¿verdad? Y tenemos dos padecimientos. La cinetosis es el mareo. Las personas que si se suben a un carro, al barco, al avión, se marean, eso se llama cinetosis. Kinetos quiere decir movimiento, o sea, es enfermedad del movimiento, eso quiere decir. Y el síndrome de Meniere, que es un problema inflamatorio viral del sistema vestibular, hace que den vértigo y vómitos en forma secundaria. El centro del vómito lo inhibe el centro respiratorio. No se puede vomitar y respirar al mismo tiempo. Entonces el centro respiratorio, cuando el paciente vomita, deja de respirar. Un momentito, obviamente, ¿verdad? Igual si cuando alguien tiene náuseas y se respira, precisamente para tratar de inhibir el centro del vómito. Pero no se pueden hacer las dos cosas porque de otra manera broncoaspiraría el paciente. Mm, Como el centro del vómito está en el bulbo, ahí cerquita de vecinitos tiene al centro respiratorio, al centro vasomotor, al centro cardiomoderador y otros centros del sistema nervioso autónomo. La cercanía de estos centros nos va a explicar que se detenga la respiración nuevamente. Hace rato habíamos dicho que no puedes vomitar y respirar. Entonces es momentáneo, ¿no? En el momento que el paciente va a vomitar, detiene la respiración, se produce bradicardia por la cercanía con el centro cardiomoderador, hipotensión, por eso, sobre todo en los niños, es muy común que vomitan y quedan todos aguaditos, las mamás se apanican mucho, pálidos, aguados, pero es algo transitorio, 2, 3, 4 minutos ya se les pasa. Todos los fenómenos vegetativos que dan como la diaforesis, la midriasis, ¿verdad? Precisamente por eso, por todos los centros que están ahí. Y otra cosa también es que una tos muy repetitiva e intensa puede desencadenar a veces arcadas o vómitos. Eso es lo que se llama tos emetizante. Una tos que provoca vómitos se llama tos emetizante. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la finalidad del vómito? La verdad es que muchas veces el vómito no tiene ninguna finalidad, pero sí puede tener perjuicios. Por ejemplo, el paciente se puede deshidratar. El típico caso del rotavirus o de las gastroenteritis virales, el paciente sigue vomitando aunque ya no tenga nada que vomitar. A lo mejor al principio sí vomitó el alimento, pero después ya nada. Jugo gástrico o moco, o sigue con arcadas, pero ya no está saliendo nada, ¿verdad? Entonces se puede deshidratar. Si los vómitos son crónicos, se puede desnutrir. En los niños con hipertrofia de píloro, que están vomite y vomite y vomite, como pierden mucho ácido clorhídrico, les da una complicación que se llama alcalosis metabólica hipoclorémica. O sea, se pierden iones hidrógeno, se pierden iones cloro. Entonces eso hace que el paciente caiga en alcalosis con cloro bajo. Entonces, esta complicación la vamos a ver en lactantes con obstrucción de píloro. De hecho, antes de meterlos a cirugía, debe de corregirse esto. Hay que hidratar al paciente y restablecer el equilibrio del cloro porque si no puede tener problemas durante la cirugía.
La aspiración del contenido gástrico que nosotros conocemos como broncoaspiración se llama síndrome de Mendelssohn. El desgarro de la mucosa del cardias se llama síndrome de Mallory-Weiss y es el paciente que está haciendo tantas arcadas y tanto esfuerzo para vomitar que el esófago se rasga, la mucosa del esófago se rasga y sangre. Y a veces el paciente nos dice, es que vomito y sale rayado con sangre o sale con sangre. Ese se llama síndrome de Mallory-Weiss. Y algo muy grave es la ruptura del esófago con perforación hacia mediastino. Ese se llama síndrome de Boerhaave y por lo general es mortal. O sea, el hecho de que se rompa el esófago y el contenido del estómago, el contenido ácido, se salga al mediastino es sumamente grave. Rara vez el paciente lo sobrevive. Sí puede llegar a suceder en vómitos muy violentos. ¿Cuáles son las causas más comunes del vómito? Medicamentos, ¿verdad? Ya dijimos la quimioterapia, infecciones virales, ya dijimos el rotavirus hace rato, mareo o la cinetosis, que es la enfermedad del movimiento, las migrañas, los mareos matutinos durante el embarazo, la intoxicación por alimentos, por la toxina de estafilococo, alergia a los alimentos también, los tumores cerebrales, ya habíamos dicho, la quimioterapia en pacientes con cáncer, la bulimia, que es un trastorno psiquiátrico, eso se caracteriza más bien por vómitos, el paciente van, vomitan, luego vuelven a comer y vuelven a vomitar, y obviamente el alcoholismo. Esas son las causas más comunes, no son las únicas, pero son las más comunes. Ahora vamos a ver alteración de la motilidad colónica y estreñimiento. El intestino grueso tiene nada más dos funciones: absorbe líquido y almacena heces fecales. De hecho, aquí por el lado de la válvula ileocecal en el ilio, que viene quedando del lado derecho, este sería el lado derecho, este es el lado izquierdo, el contenido del ilion viene líquido y a medida que va avanzando se convierte en semilíquido, papilla, semiblando, semisólido y sólido para darle forma a las heces tal como las conocemos. El intestino grueso está formado de músculo liso longitudinal, son tres grupos, se llaman tenias colónicas, aquí están, es una, va una, aquí va la otra y la otra está por atrás, por eso no se ve, pero son tres. Eso es el músculo liso longitudinal, que aquí se agrupa en esas tres cintillas que se llaman tenias. También tiene su músculo liso circular, donde más se ve es en el esfínter anal interno. ¿Verdad? Aquí está el esfínter anal interno, que es un engrosamiento del músculo liso circular, porque aquí está en segmentos que le dan estos abombamientos, estos típicos abombamientos al colon. Estos abombamientos se conocen como austras. Estos son abombamientos no fijos que aparecen y desaparecen porque se van moviendo, ¿verdad? Y el esfínter anal externo, que viene quedando aquí afuera, ese es de músculo estriado. El músculo estriado quiere decir que es voluntario. Es el que nosotros apretamos, ¿no? Cuando vas al baño. Porque el esfínter anal interno es el músculo liso. Eso quiere decir que es involuntario. El intestino grueso está inervado por el plexo mientérico que pertenece al sistema parasimpático. Ahí lo vemos. Aquí le puse el mismo color que llevaba aquí, ¿verdad? Ese inerva el estómago, inerva el intestino delgado, inerva una porción, la primera mitad del intestino grueso, hasta la mitad más o menos, así como el recto y el ano. El sistema simpático, aquí está a través del ganglio mesentérico inferior, que está aquí, inerva, produce el plexo hipogástrico que va a inervar el colon descendente, el recto y el canal anal, ¿verdad? Este sí lleva sensación de dolor,
Por eso la mayoría de los pacientes con colitis les duele el lado izquierdo. En cambio el lado derecho prácticamente siempre es silencioso, porque el vago solamente es motor, no es sensitivo, ¿verdad? Y los nervios pudendos, que están acá abajo, vienen de los nervios pélvicos, y estos le dan inervación al esfínter anal externo, que como quedamos hace rato, es voluntario. O sea, esto nosotros lo podemos ahora sí que cerrar, abrir a voluntad. El control nervioso, todo el tubo digestivo lo da el sistema nervioso entérico. Ese va desde el esófago hasta el ano y tiene tantas neuronas como el cerebro. Tiene más o menos 100 millones de neuronas. Algunos investigadores le llaman el segundo cerebro. Nuestro sistema nervioso intestinal se conoce como el segundo cerebro por la cantidad de neuronas que tiene. Este controla el movimiento y las secreciones de todo el tubo digestivo y está formado por dos plexos, el plexo mientérico o de Auerbach y el plexo submucoso o de Meissner. El de Auerbach rige los movimientos intestinales, va entre las dos capas musculares, la longitudinal y la circular. Y el plexo de Meissner, este es más interno, es submucoso y este rige las secreciones y el flujo sanguíneo local. Obviamente los dos plexos se comunican entre ellos, ¿verdad? Para ver los movimientos y las secreciones. Aquí les dejé un dibujo, ¿no? Aquí está el plexo mientérico de Auerbach que va entre la capa longitudinal y la capa circular, porque las inerva las dos. Este rige los movimientos gastrointestinales, acuérdense de eso. Y el más interno es este, es el plexo submucoso y rige las secreciones y el flujo sanguíneo local de todo el tubo digestivo. Vienen los movimientos del intestino, son las contracciones australes que faciliten la mezcla y absorción de líquidos y electrolitos. No producen muchos movimientos, ¿verdad? Aparecen y desaparecen cada 30-60 segundos y son los encargados, digamos, de ordeñar el contenido del intestino grueso. En cambio, los movimientos en masa, que son otros, esta es una peristalsis modificada. Para vaciar el colon hasta el recto se tarda de 8 a 15 horas. Entonces, el propósito de los movimientos en masa es mover las heces hacia el recto y estimular la defecación. ¿Qué tanto? Lo ideal es después de las comidas, de 1 a 3 veces al día. Esto lo vemos muy frecuentemente nosotros en los recién nacidos y lactantes, ¿no? El niño come y hace el baño, come y hace el baño. Bueno, pues es por eso. El más frecuente es 15 minutos después del desayuno. Y hay dos tipos de reflejo, el gastrocólico y el duodenocólico. ¿En qué consiste? Si se distiende el estómago, hay movimiento del intestino. Si se distiende el duodeno, también hay movimiento del intestino grueso. Estamos hablando del intestino grueso, por eso dice cólico, de colon. Yo creo que esto es bien conocido, sobre todo los que tienen niños, que a veces los niños empiezan a comer y mamá, quiero ir al baño. Y las mamás se enojan porque pues, el niño se tiene que parar de la mesa, lo tiene que llevar al baño. Es muy común. Nosotros como adultos pues ya lo podemos controlar un poco más, pero en los niños esto es muy común y en los bebitos es automático. Les das biberón y evacúan. Entonces aquí están las contracciones australes que van a hacer que avance todo acuérdense, primero entra líquido, semilíquido, pastoso, semisólido, y las contracciones en masa se dan sobre todo en la última parte, ¿verdad? Esto se produce en el transcurso del día, todo el día se está moviendo, pero estos movimientos en masa o contracciones en masa que van a llevar todo el contenido del colon al recto, estos se van a producir de 3 a 10 veces al día. Curiosamente el recto casi nunca contiene heces, por lo general está vacío porque tiene un esfínter funcional aquí en la unión del recto, este es el recto, con el colon sigmoides. Es este ángulo agudo que vemos aquí.
y este evita que se llene el recto de heces fecales. Entonces normalmente el recto está vacío, las heces se empiezan a acumular aquí y cuando viene un movimiento en masa, ahora sí ya se llena el recto y ya nos dan ganas de evacuar, ¿verdad? Entonces cuando entran las heces al recto por los movimientos en masa, ahí viene el deseo de defecación, viene una contracción refleja del recto, o sea, todas las paredes del recto se cierran y se relaja el esfínter anal. Hay dos formas en que se evita el goteo de material fecal por el ano. El primero, porque el esfínter anal interno, que es involuntario, tiene una contracción tónica permanente. Y el otro es el esfínter anal externo, que este es voluntario y es el que apretamos, ¿verdad? Nosotros. Entonces, esta tiene un doble esfínter que evita que esté goteando heces fecales. Entonces, quedamos el esfínter externo, que está aquí, es este esfínter de aquí, este de aquí, es voluntario, rodea al esfínter interno, este es el esfínter interno, ¿verdad? Y por su inervación tiene un tono muscular, o sea, siempre está cerrado. Nosotros no lo cerramos voluntariamente, siempre está cerrado. Y lo inervan los nervios pudendos que pertenecen al sistema somático y hay un control voluntario sobre ellos. Nosotros lo podemos relajar o contraer a voluntad. Ese es el esfínter externo, ese es voluntario. Hay otros reflejos, por ejemplo, el reflejo peritoneo intestinal. Si se irrita el peritoneo, ese inhibe a los nervios entéricos excitadores y produce parálisis intestinal. Eso se conoce como ilio y se va a observar en pacientes con peritonitis o pacientes posoperados. Y el reflejo nefrointestinal y vésico-intestinal que inhiben la actividad intestinal si hay irritación renal o vesical, por ejemplo, una infección de vías urinarias, una pielonefritis, un cálculo atorado, una infección de la vejiga. Por eso les decía hace rato que sobre todo en las niñas, en las mujeres, es muy común que tengan signos, sintomatología gastrointestinal si tienen infecciones de vías urinarias. Vamos a ver el estreñimiento. Es una defecación persistentemente difícil, poco frecuente o incluso incompleta. El paciente siente que no evacuó completamente. También se define como menos de 2 evacuaciones por semana de materia fecal dura. ¿Sí? El nombre correcto de esa materia fecal dura son esíbalos. Los esíbalos son las heces duras, caprinas, o sea, de cabra como bolitas, puras bolitas, duro, ¿verdad? O bien las evacuaciones forzadas o difíciles, o bien el paciente siente que no terminó de evacuar, que queda un material fecal dentro de su tubo digestivo. El estreñimiento no es una enfermedad, es un síntoma y siempre hay que tratar la causa subyacente. Por ejemplo, el paciente puede tener intestino irritable, colitis, puede tener una enfermedad metabólica como la diabetes o una enfermedad endocrina como el hipotiroidismo o un problema dietético, que tal que no come suficiente fibra. Puede ser por uso de medicamentos como los opiáceos que sean para dolor crónico intenso, como en los casos de pacientes con cáncer. Puede ser psicógeno, ¿verdad? Esa enfermedad, un estreñimiento psicógeno, o por ejemplo en la tercera edad por disminución de la actividad física. Hay causas que no son necesariamente del colon, como una dieta baja en fibra, como habíamos dicho hace rato, las enfermedades endocrino-metabólicos o problemas neurológicos como la esclerosis múltiple. Y muchos medicamentos dan estreñimiento. Por eso siempre hay que investigar a un paciente estreñido qué medicamentos está tomando, sobre todo personas de la tercera edad o digamos ya mayores de 40. Fíjense, opiáceos, los anticolinérgicos que sean para problemas de próstata, los antidepresivos, los antipsicóticos, los medicamentos para las crisis convulsivas, para el Parkinson,
los bloqueadores de calcio que se utilizan como antiarrítmicos, los diuréticos, los antiácidos, los suplementos de hierro y calcio, los antiinflamatorios no esteroideos, o sea, ibuprofeno, todos esos. Eh, eh, un paciente que abusa de los laxantes, cuando los deja de utilizar, se va a estreñir. Y ciertos medicamentos como la colestiramina, que es una resina de intercambio para los pacientes que tienen ictericia obstructiva. También el paciente puede tener alteraciones estructurales, ¿verdad? O sea, puede tener alguna malformación congénita, puede tener algún problema, una cicatriz quirúrgica, una estenosis que dificulte el paso de la materia fecal. A veces el, el colon es lento para moverse, o esto es muy común en las mujeres, el piso pélvico disfunciona, ya no da el soporte necesario, sobre todo si ha tenido varios partos vaginales, o el famoso síndrome de intestino irritable, que es un problema predominantemente dietético. Todas esas son causas de estreñimiento. Eh, entonces, hay criterios para diagnosticar el estreñimiento. Se llaman criterios de Roma porque en un congreso de gastroenterología en la ciudad de Roma se mencionaron, ahí fue donde se hicieron. Entonces ya van en la tercera revisión. Entonces van a hacer presencia de dos o más, dos o más de criterios de estos, al menos 3 meses en los últimos 6 meses. Por ejemplo, menos de 3 defecaciones a la semana, esfuerzo en más del 25% de las defecaciones, heces duras o caprinas, como de cabra, como de chivo, en más del 25% de las defecaciones, sensación de evacuación incompleta en más del 25% de las defecaciones, sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal en más del 25% de las defecaciones, o maniobras manuales, ¿no? A veces el paciente literalmente tiene que meterse el dedo para sacar las heces, ¿verdad? O tiene que apoyarse para poder evacuar en más del 25% de las defecaciones. Entonces, con dos o más de estos criterios ya hacemos el diagnóstico de estreñimiento. Y el manejo siempre consiste en tratar la enfermedad subyacente. Si es hipotiroideo, pues hay que darle tratamiento para su hipotiroidismo. Si es diabético, pues tratar de controlar su diabetes. Si está tomando medicamentos, pues tratar de cambiarlos o disminuir las dosis. Hay que mejorar la ingesta de fibra, al menos a 10 gramos de fibra al día. Pero la fibra, para que funcione, debe de tener incremento en la ingesta de agua. Si el paciente toma pura fibra y no toma agua, se va a tapar más. Debe hacer ejercicio, aunque sea caminata. Y los medicamentos los dejamos al final. Por ejemplo, los más usados, el Psyllium, Plantago, el Metamucil famoso, la metilcelulasa, policarbofilo. Pero todo esto debe utilizarse al menos un mes para ver beneficio, no usarse así ocasionalmente. Entonces debe utilizarse debe utilizarse al menos durante un mes y no se debe de descontinuar bruscamente, sino ir disminuyendo, mientras el paciente debe de mejorar la ingesta de fibra, de líquidos, el ejercicio, todo eso. Los catárticos son los purgantes, de preferencia no utilizarlos porque aparte que el paciente puede tener un accidente, si todavía tiene un tapón de heces fecales ahí, pues le va a causar cólicos muy fuertes. Los lubricantes se utilizan más, por ejemplo, hay soluciones que tienen parafina, y estas dos son dos azúcares que los humanos no metabolizamos, no absorbemos, se quedan en la luz intestinal y actúan en forma osmótica, o sea, jalan agua de la pared del intestino hacia adentro del intestino para de esta manera, digamos, volver a ablandar las heces y que sea más fácil de expulsarla. Entonces recuerden esto, siempre tratar la enfermedad subyacente, y esto es una solución a corto plazo. Realmente el tratamiento definitivo es este.
La mayoría de las veces, sobre todo en pediatría, es un problema dietético. Bueno, pues es todo.